contra una instalación de la industria de defensa ucraniana. Lo está diciendo AFP a estas horas. 16 de la mañana, Lorenzo Ramírez, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Buenos días. Bueno, la gran pregunta es ¿en qué punto nos encontramos, Lorenzo? ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo después de lo que vivimos, sobre todo ayer, pero desde el fin de semana? Bueno, realmente con estas últimas noticias, ¿no?, que has dado, has hecho un poco un panorama o has planteado un poco la fotografía, como te gusta decir, ¿no?, de ese contexto y de ese entorno en el que estamos, ¿no? Evidentemente, durante mucho tiempo Rusia ha estado advirtiendo que si en algún momento pues se daba la autorización a Ucrania para que utilizara esos misiles Storm Shadows y esos misiles ATACMS, esos misiles de largo alcance sobre territorio ruso, pues que tomaría una serie de decisiones, entre las cuales estaba esa modificación de la doctrina nuclear, y también donde se reservaban el derecho, evidentemente, a responder de una manera en la que no habían respondido hasta ahora, porque en el frente pues había una lucha tremenda, sobre todo en esos territorios del este de Ucrania, con esa frontera natural del río Níper, y finalmente pues lo que ha hecho Rusia es sacar a colación ese sistema de misiles hipersónicos, de los cuales hemos hablado alguna vez en este programa, en este espacio, y que son prácticamente imparables. Y de hecho pues el propio Putin, en un discurso a la nación que hizo en el día de ayer, pues expuso que se están haciendo pruebas con estos misiles de una manera, pues a modo de respuesta, ¿no?, un desarrollo de esos nuevos sistemas, el sistema Oreshnik, que son misiles de alcance intermedio y también corto, y que se realizaban en respuesta pues a esos planes estadounidenses, a esa autorización del mundo anglo, del mundo OTAN, para poder desarrollar no solo que se produjeran ataques en el este de Europa, sino también en la región de Asia y el Pacífico. Esto no se ha comentado mucho, pero si uno pues escucha el discurso de Putin, también ve que hace referencia a eso. Hay un elemento que se nos está escapando un poco, sobre todo en Occidente, con ese apagón informativo que tenemos, apagón informativo provocado por nuestros burócratas, ¿no?, que no nos dejan ni siquiera acceder a muchos medios de comunicación rusos a través de Internet, y hay que buscar alternativas a través de VPNs, ¿no?, como si viviéramos en los totalitarismos del siglo XX, y es que hay una presión en Rusia para que Putin responda. Esto lo tenemos que tener en cuenta, es decir, el pueblo ruso se está dando cuenta de que nos están metiendo en una ratonera, y el pueblo ruso, con mayor o menor razón, podemos estar más o menos de acuerdo, pero esto es un hecho, están presionando a Putin en este sentido. Como has explicado antes, la idea es sentarse con Trump y llegar a un acuerdo sobre ese futuro de Ucrania, un acuerdo en el cual ya están negociando Putin y Trump, y la única duda es, primero, si va a llegar Trump vivo a la Casa Blanca, porque esa es una de las cuestiones que también tendríamos que tener en cuenta, y en segundo lugar, si se va a producir finalmente una escalada que pueda pues llevarnos a una situación en la cual, bueno, pues evidentemente estemos ante esa tercera guerra mundial de la que muchos hablan y que nadie desea. Bueno, nadie, excepto algunos señores de la guerra que sí que parecen completamente convencidos de ello. En medio de este contexto, se está aprovechando por parte de determinadas élites, burócratas, sobre todo políticos europeos, también bajo la estela OTAN, pero también ayudados por determinados ingenieros sociales que ya desde la época del COVID quieren implantar una narrativa de ingeniería social para implantar esa idea del terror. En este caso no sería un terror fabricado, sino que sería un terror real, provocado en buena medida por aquellos que nos dicen proteger. Ayer conocíamos algunas noticias que apuntaban en este sentido, sobre todo en países nórdicos, que están preparando sus poblaciones en caso de crisis o guerras, están repartiendo una serie de pasquines en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, actualizando protocolos de emergencia, y además ligan todas las emergencias que han venido fabricando en los últimos años, sobre todo ligadas al cambio climático, donde cual ya meten también todo el tema nuclear y toda la amenaza nuclear, y nos dicen que nos tenemos que ir preparando mentalmente para un hipotético escenario de guerra, como si no fuera con ellos, como si ellos no fueran los que estuvieran provocando este tipo de contexto, ¿no? En España hemos conocido también esta mañana que se va a actualizar también toda esta campaña de publicidad, de promoción, de formación o de desinformación, como lo quiera ver cada uno, y al final se trata de aprovechar una situación de emergencia, que en este caso sí que sería real, creada por los mismos políticos que nos entregan el manual de instrucciones para infundir más terror a la población, una población que de esta manera pues está perdiendo buena parte del espíritu crítico, y además todo esto se liga con otros elementos de ingeniería social. Yo he insistido mucho en ello porque es uno de los elementos fundamentales, sobre todo de cara al manejo de las poblaciones, al manejo de las sociedades. Una población aterrorizada no
no tiene espíritu crítico, no puede razonar, no puede actuar, pero también se hace dueño de sus propias omisiones, no utiliza la razón, empieza a tragar con determinados mensajes que son absolutamente increíbles. El miedo genera, al igual que la mentira, también determinadas paranoias que se intentan controlar, que se intentan condicionar para dirigir la voluntad del pueblo. Lo que está pasando en el Báltico se explica desde este punto de vista. O sea, población del Báltico que no es consciente realmente que se está jugando su propia supervivencia por obedecer intereses extranjeros y tener una injerencia extranjera para poder seguir presionando a una Rusia que se intenta hacer pasar como la agresora, y que aunque en el principio, cuando se produjo la intervención militar rusa, pues podría estar justificado, ¿no?, desde determinado punto de vista, que fuera la agresora, ahora realmente lo que estamos viendo es que está actuando a la defensiva, y esto está haciendo también que determinados organismos e instituciones se vayan poniendo nerviosas, ¿no? Este recurso de meter miedo a la población es muy viejo, está en la página 1, como suelo decir, de todos los manuales de inteligencia, pero claro, aquí lo que se intenta sobre todo es ir modificando el relato, ir cambiando los culpables, señalizando a los que estamos intentar ver un poco dentro de todo este juego de humo y espejos lo que está ocurriendo, y al final pues lo que estamos todos es con los dedos cruzados para que pase este mes y medio lo más rápido posible y que se llegue a una solución para Ucrania. Planteabas antes que Mark Rutte le estaba exigiendo a Trump una solución estable, ¿no?, para que no le volviera a saltar este problema durante toda la legislatura. Mark Rutte es un empleado de la Casa Blanca. Es decir, Mark Rutte es el secretario general de la OTAN y por lo tanto es un empleado directo de la Casa Blanca, ahora bajo la gestión de Biden o quien esté detrás de Biden o de Kamala Harris. Una vez que Trump sea presidente de Estados Unidos, esa relación bueno, pues se va a lubricar aún más. Acaba de nombrar o de designar a Estados Unidos Trump el nuevo embajador de Estados Unidos ante la OTAN, un señor Whitaker que sonaba para el Departamento de Justicia, y si uno se lee exactamente el statement, el informe que ha publicado el equipo Trump-Vance, bueno, deja meridianamente claro que no va a acabar Estados Unidos con la OTAN, que no va a dejar la Alianza Atlántica, que va a trabajar con los países europeos. Otra cosa es que luego nos puede exigir más dinero, pero la OTAN ni va a desaparecer ni se va a diluir, es decir, Estados Unidos no va a renunciar a una de las principales herramientas que tiene de política exterior. Y mientras tanto, pues se nos intentará seguir vendiendo ese relato de que Rusia es la agresora, cuando Scholz ya quiere firmar algún tipo de armisticio con Rusia, cuando los países del centro de Europa siguen comprando gas a los rusos y de hecho pues lo necesitan para su propio desarrollo económico, al menos durante los próximos años, y con una OTAN, insisto, que al final pues habrá un cambio de cromos, habrá un cambio de financiación, pero que seguirá ejerciendo presión a Rusia porque es esto su trabajo. Es decir, la OTAN tendría que haber desaparecido con la disolución de la Unión Soviética y no desaparece para seguir apretando y presionando a Rusia, y esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dice la RAND Corporation, lo dice el complejo militar industrial de Estados Unidos, y también lo decía Trump cuando era presidente. No olvidemos que él también pidió pues que se acabara con la posibilidad de que entrara en funcionamiento los famosos gasoductos de Nord Stream. No vamos a ver tantos cambios coyunturales, seguramente sí, pero estructurales yo creo que no. Al final Rusia sigue siendo un problema para la hegemonía de Estados Unidos, sobre todo por su alianza euroasiática, y eso no va a desaparecer ni con la legislatura de Trump ni en los próximos 10, 15 ni 20 años, José Antonio. El euro es uno de los grandes protagonistas, lo estamos viendo en pantalla, el euro en su nivel más bajo frente al dólar desde 2022, caminando otra vez hacia el entorno de la paridad. Estamos viendo un euro por debajo ya incluso del 1,04, caminando, pero bueno, de cabeza a la paridad, está cayendo más de un 1%, un 1,31%, cuyo uno de sus principales problemas está alrededor de Alemania. Una Alemania que ha tenido o que tiene como valor fundamental estar poco endeudada, pero a cambio no poder crecer mucho, precisamente por el miedo a que ese endeudamiento pueda devolver al país a hiperinflaciones pasadas que recuerdan los peores tiempos para Alemania. Pero a cambio tiene una situación complicada de presión por el tope de la deuda, por el techo de la deuda, que le impide el crecimiento, pero que a cambio le protege de hiperinflaciones. ¿Qué va a pasar en las futuras elecciones con ese techo de deuda, Lorenzo? Y sobre todo, una pregunta que empieza a circular mucho por Europa. ¿Son los estados europeos los estados endeudados de Europa? Yo creo que esa es la mejor definición que podría existir, ¿no? Ese escenario que acabas de plantear es un escenario que, bueno, pues hemos tenido sobre la mesa durante mucho tiempo, prácticamente desde la creación de la Unión Europea, y se ha terminado. Hay que decir claramente que se ha terminado. Yo no estoy tan de acuerdo en que ese freno de la deuda haya limitado el crecimiento alemán. Yo creo que ese freno de la deuda ha dado mucha estabilidad y llegó a hacer pensar a algunos que el euro podía ser una alternativa y que podía ser una divisa que, aunque no compitiera con el dólar, fuera importante
importante en los mercados internacionales, pero fundamentalmente lo que le ha permitido a Alemania, ¿no?, estar en esa posición de fuerza ha sido ese freno de deuda, y las limitaciones han venido sobre todo de la ruptura de la alianza energética con Rusia y de la ruptura, pues, de una serie de mecanismos y de cadenas de distribución que garantizaban que la economía alemana pudiera ser una potencia exportadora, ¿no? Alemania se prepara ahora para enterrar esa imagen de garante de la ortodoxia monetaria, de la ortodoxia fiscal, acabando con las limitaciones legales al aumento del gasto público y al endeudamiento federal, con el objeto de preparar el terreno para esos nuevos estados endeudados de Europa, que con la excusa del plan Draghi, escuchábamos a Christine Lagarde volver a mencionarlo hace unos minutos, pues se quiere realizar desde las altas esferas de la burocracia europea. Hay algunos que pensaban que la CDU, los democristianos, la alternativa de gobierno de Scholz, iba a mantener este freno de deuda, pero el candidato ya ha dejado muy claro, el aspirante a la Cancillería ha dejado que está valorando acabar con este freno de deuda. Olaf Scholz lo sabía, y en buena medida cuando él plantea en esa crisis de gobierno de hace un par de semanas eliminar este freno de deuda, y Lindner se opone, de los supuestos liberales se opone a ello, Olaf Scholz ya sabía que la idea de la CDU también era acabar con este freno de deuda para abrir el grifo del déficit y del endeudamiento, eliminando, pues, ese famoso freno constitucional para que el gobierno envíe el dinero a los contribuyentes alemanes, fundamentalmente a empresarios de la industria militar. Y digo bien empresarios, no estoy hablando de empresarios de la industria militar, son empresarios porque al final solo saben vivir con el dinero público, financiados en buena parte por fondos de inversión de Estados Unidos que quieren su parte del pastel. El ejemplo más claro es la empresa Rheinmetall, la que va a abrir la próxima fábrica de armamento en Ucrania, y luego una serie de multinacionales alemanas que se están hundiendo como consecuencia de la ruptura de esa alianza energética con Rusia y las desastrosas sanciones boomerang con motivo de la guerra de Ucrania. Esas estrictas normas de endeudamiento de Alemania, defendidas desde hace mucho tiempo, sobre todo por los políticos del área más conservadora, por economistas denominados de línea dura en materia fiscal, recordemos esos tiempos, ¿verdad?, de la crisis 2008-2012, pues todo eso va a ser objeto de una revisión que algunos dicen que debería haberse llevado a cabo hace tiempo. Uno de los objetivos, yo en esto coincido mucho con Michael Hudson, con el historiador norteamericano, uno de los objetivos de la guerra de Ucrania, o del papel occidental o de las élites occidentales en la guerra de Ucrania, es doblarle las rodillas a Alemania para que acabe con ese freno fiscal y se puedan lanzar los eurobonos y vayamos a esos Estados Unidos de Europa. Una vez que la CDU quiera participar en este proceso, pues ya realmente no hay ningún tipo de limitación. La agencia Bloomberg, hablando de esta cuestión en las últimas horas, en un artículo en un teletipo muy interesante, planteaba ya algunas ideas sobre cuál puede ser el bloque de alianzas después de las elecciones en Alemania. Evidentemente, según los sondeos, la CDU no podría gobernar en solitario, y hay algunos que piensan que Alternativa por Alemania, AfD, podría tener algún tipo de acuerdo con la CDU para tener un gobierno conservador de derecha, ¿no?, por decirlo de una manera que todo el mundo nos pueda entender. Bueno, esto está descartado completamente. Está absolutamente descartado. De hecho, la intención de la CDU y del partido de Scholz es ilegalizar Alternativa por Alemania. Lo han dicho por activa y por pasiva. La ministra del Interior del gobierno semáforo ha dicho que quiere ilegalizar Alternativa por Alemania. Un partido que está teniendo cada vez más auge, sobre todo en las zonas del este alemán, que están viéndose más perjudicadas por esa ruptura. Nos decía Bloomberg que las dos alternativas que tiene la CDU sería pactar con el partido de Scholz, es decir, no descartemos un gobierno de coalición en Alemania, ya hemos tenido precedentes en este sentido, o si no, incluso formar un acuerdo con los verdes, partidarios evidentemente de aumentar el endeudamiento, porque ya sabes que los verdes son como las sandías, ¿no? Son verdes por fuera, pero son rojos por dentro. Es decir, ellos lo que quieren fundamentalmente es utilizar el gasto público, y los que se quedarían fuera, en este caso, serían los liberales. Eliminar este freno de deuda, como digo, abre la puerta ya a un proceso de endeudamiento masivo. El día que hicimos el especial sobre las elecciones en Estados Unidos, hablábamos con José Carlos Díez, recuerda, sobre esta cuestión, y él decía que todavía Alemania podía ser garante. Si esto se elimina, estaríamos hablando de un país con una capacidad de endeudamiento masiva. Hay algún think tank en Alemania que habla de 800.000 millones de euros necesarios de gasto adicional para actualizar infraestructuras de Alemania. Fíjate cómo al final meten un poco el tema de las infraestructuras, unas infraestructuras que en teoría no deberían de estar abandonadas, porque realmente pues Alemania ha sido un país muy potente en los últimos años. Reforzar la defensa, aquí estaría ese dinero para los empresarios que te comentaba antes, y luego, eso sí, también aumentar el potencial de crecimiento. Pero si tú aumentas el potencial de crecimiento mediante la deuda y luego no tienes unas empresas competitivas que puedan respaldar, que puedan servir como colateral de ese endeudamiento, al final lo que vas a tener son unos Estados Unidos de Europa en la cual pues
pues al final estemos en manos de una plutocracia determinada con una serie de empresas que recibirán el dinero procedente de las emisiones de deuda soberanas, cuyos intereses pagarán los hogares europeos y las pequeñas y medianas empresas, y las grandes que sean competitivas y no reciban ese maná, mientras se protege a determinadas empresas, a determinadas multinacionales ineficientes que no son capaces de competir con las reglas del mercado, ni con sus oponentes chinos, ni con los norteamericanos. Y este tipo de política económica, lejos de revivir a Europa, pues la va a hacer aún más dependiente de aquellos que manejan los designios de la banca central, especialmente el timón de mando de una Reserva Federal y de un Tesoro de Estados Unidos, que seguramente aspiran a terminar de secuestrar a Europa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener claro. El plan Draghi no es una salvación, de igual manera que el endeudamiento masivo cuando Draghi era el máximo responsable del Banco Central Europeo no era un salvavidas, en realidad era una soga monetaria que nos ha traído en buena medida hasta la situación actual, José Antonio. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por toda esa fotografía alrededor de la tensión que se va viviendo. El Parlamento de Ucrania, se lo voy a contar enseguida, acaba de cancelar la sesión en medio de una amenaza de un nuevo ataque, con lo que tenemos una fotografía de tensión importante. Y Scholz está justo ahora mismo contestando preguntas ante los periodistas en Alemania, otro de los países que ahora mismo, o uno de los países que ha dicho que no iba a entregar esas armas de largo alcance. Lorenzo, buen día, buen fin de semana, buen negocio. Igualmente, un abrazo, Binder. 10:22 de la mañana, una última